Te agradecemos en el nombre de Jesús por tu fidelidad, Señor, por tu bondad para con nosotros. Y en esta mañana seguimos poniendo, Señor, este tiempo en tus manos, para que seas tú, mi Dios, el que nos hable, el que dé, Señor, realmente la palabra a cada uno de nosotros. Y Padre, que en todo momento sea tu nombre que sea glorificado, mi Dios. Te damos gracias por lo bueno que eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, pueden tomar asiento. Vamos a ir a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, capítulo 11. Empezamos a ver el domingo pasado el tema de la cena y decíamos que una de las cosas impresionantes que hay en cuanto a la cena es que de alguna manera como que ya es tan común y tan conocido el texto, como que pasamos de vista la enseñanza de ese texto. Usted se va a dar cuenta a través de cada predicación cómo cada parte de la enseñanza, y estamos basándonos en 1 Corintios, cada parte de la enseñanza es tan profunda y nos llama la atención. El domingo pasado veíamos la primera parte donde el apóstol Pablo nos está diciendo ahí lo que el Señor le dijo en el versículo 24. Dice, bueno, el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y decíamos que estábamos recordando, cuando tomamos el pan, estamos recordando el sacrificio de Jesús. Pero a veces como que se nos olvida todo lo que Jesús tuvo que pasar para darnos la salvación y la vida eterna, como que ya se vuelve común. Ustedes se recuerdan que en el libro de Apocalipsis, lo que estamos estudiando los viernes, uno de los reclamos de Dios para la iglesia es precisamente haber dejado su primer amor. Cuando uno se convierte, como que todas las cosas son tan nuevas que a uno le apasionan, pero que de pronto se empiezan a convertir en una rutina, en una costumbre, ya es automático. Entonces como que se nos olvida ser agradecidos y que se nos olvida realmente lo que le costó a Dios y a Jesucristo el sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces hoy vamos a ir a la segunda parte. Si va conmigo el versículo 25, 1 Corintios 11, 25. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces aquí el Señor nos empieza a hablar del elemento de la copa, y habla que la copa es el símbolo de un pacto, y un pacto es un compromiso entre dos personas, como cuando usted se casó. A lo mejor usted no se dio cuenta, pero estaba haciendo un pacto, un compromiso entre el hombre y la mujer. Y el hombre dice con su propia boca, sí, yo decido casarme contigo, te doy este anillo como compromiso, voy a estar contigo en las buenas, en las malas, en salud, en enfermedad, en toda situación. Usted está haciendo con su palabra un compromiso con su mujer. Y cuando la mujer le dice, yo prometo someterme a ti, y lo dice con sus propias palabras. Yo por eso cuando caso a alguien nunca hago de yo decir las palabras y que la pareja lo repita. No, cada uno dice sus palabras. Entonces cuando la mujer le dice al hombre, yo me prometo someterme a ti, estar contigo en las buenas y en las malas, en salud y enfermedad, y en cualquier situación, entonces es un compromiso entre ellos, entre la pareja. Entonces, pero a veces en la vida diaria se nos empieza a olvidar ese tipo de compromiso que hemos hecho. Ahora, es claro que el compromiso del que hablamos acá es un compromiso entre dos personas iguales en el matrimonio. Pero cuando hablamos del pacto entre Dios y nosotros, es lo que se llama un pacto de vasallaje. Un vasallo es un siervo. Entonces es un pacto de servidumbre, y en ese pacto de servidumbre o de vasallaje, que es un documento legal que se acostumbraba a hacer en el Antiguo Testamento, es un documento donde se establece que hay un rey vencedor y un rey vencido. Es decir, el pacto que tenemos con Dios no es un pacto entre dos iguales, es un pacto entre Dios que es rey y nosotros que somos siervos, entre Él que es Dios y nosotros que somos seres humanos, entre Él que es todopoderoso y nosotros que tenemos limitaciones, entre Él que es infinito y nosotros que tenemos un tiempo limitado de vida. Entonces ese es el tipo de pacto que realmente la Biblia nos habla. Ahora, es interesante que hay pactos en la Biblia que la gente ha dicho que son pactos incondicionales, es decir, que no hay ningún requisito de parte de Dios para esas personas. El pacto que Jesús hizo con nosotros como iglesia es un pacto condicional. Yo creo que vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo 17. Génesis 17, en el versículo 9.
Este es uno de los pactos que por alguna razón se ha considerado que es un pacto incondicional, es decir, que Dios nunca le pidió a Abraham que hiciera absolutamente nada. Pero vean lo que dice este pasaje. Génesis capítulo 17, en el versículo 9. Génesis capítulo 17, versículo 9. Vea cómo Dios le dice a Abraham. ¿Cuál es el requisito que Dios le pone a Abraham en el pacto que hace Dios y Abraham? Dice el versículo 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto. No le da la opción, es una orden. Tú guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti por sus generaciones. Es una obligación de parte de Abraham guardar el pacto. Y a pesar de que supuestamente no hay ninguna condición, Dios le exigió a Abraham que le demostrara en la práctica que sí realmente creía en él, cuando le pidió que sacrificara a Isaac. Es decir, todo pacto tiene requisitos, tiene exigencias. Véalo por favor lo que dice en Éxodo capítulo 19. Éxodo 19, ahí está el pacto mosaico, el pacto con el pueblo judío. Y aquí en Éxodo, en el capítulo 19, vea cómo el Señor le establece al pueblo judío no solamente los requisitos del pacto, sino también el hecho que el pacto te pone en una posición especial con Dios. Hermano, solamente los que tenemos un pacto con Dios somos hijos de Dios. Toda la gente que piensa que todos los seres humanos somos hijos de Dios, la Biblia no dice eso, hermano. Todos somos criaturas de Dios porque hemos sido creados por Dios, a su imagen y semejanza, pero solamente aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Jesús podemos realmente llamarnos hijos de Dios. Éxodo 19, versículo 4, dice, ustedes vieron lo que hice a los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre las alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debe transmitir a los hijos de Israel. El pacto que Dios tenía con el pueblo judío le exigía obediencia. Entonces el pueblo tenía que entender que había un pacto de compromiso con Dios. Ahora, una de las preguntas que yo me gustaría hacerle en esta mañana, ¿por qué cuando celebramos la cena, o cuando Jesús estableció la cena, lo hizo en un ambiente de comida? ¿Por qué hubo partimiento de pan? ¿Por qué hubo vino que se bebió? ¿Por qué en una comida? ¿Por qué no Jesús se llevó a los discípulos al monte y ahí en la soledad le dijo, bueno, miren, yo me voy a morir por ustedes y entonces ya ustedes saben que tienen que seguirme como mis discípulos? ¿Por qué una comida? ¿Por qué tendría que haber comida en medio del establecimiento del pacto? Porque en el Antiguo Testamento casi siempre que Dios establecía un pacto, siempre había un tiempo de comunión entre la persona y Dios, o entre dos personas que tenían un pacto. Vaya conmigo, por favor, ahí en Génesis capítulo 31, Génesis 31, versículo 43. Génesis 31, ahí se nos habla del pacto que tuvo Jacob con Labán, para que vea que era común tener comida cuando uno hacía un pacto, como que era un momento de camaradería, como que las dos personas se sentaban. Fíjense que alguien decía que hace mucho tiempo, cuando andaban buscando a este personaje, a Osama Bin Laden, ¿por qué realmente no podían encontrarlo? Con tanta tecnología, con tantos recursos, ¿por qué no lo podían encontrar? Bueno, un misionero, una pareja de misioneros mexicanos, que estuvo en uno de los países árabes, contaba en cierta oportunidad, que ellos entendieron ahí lo que significa para la cultura oriental la cuestión de la hospitalidad y de la comunión. Dice que ellos llegaron trataban de preguntarle a Dios cómo alcanzar a la gente de esa comunidad. Dice que Dios nos llevó a hacer algo bien sencillo para los mexicanos, hacer tacos. Pusieron una venta de tacos, un restaurante, y dice que empezaron a llegar la gente, no realmente los del pueblo, sino los de las embajadas. Dice que cuando empezaron a llegar la gente de embajadas, de pronto se hicieron muy amigos de ellos, y un día, uno de esas embajadas invitó a una de las personas que era muy pudiente, con mucha influencia en el pueblo, pero era nacional. Y esta persona los invitó a la pareja de misioneros a la casa de él.
Y cuando llegó a la casa, él les dijo, bueno, en mi casa, como ustedes están bajo mi techo, están bajo mi protección. Estaban comiendo, dice, esta comida es una comida de comunión. Ustedes son mis amigos ahora, son íntimos. Entonces yo quiero preguntarles, bajo la seguridad de mi casa, ¿por qué ustedes son diferentes? Y ellos empezaron a contarle acerca de Cristo. Y él dice, nadie los puede tocar, porque ustedes están bajo mi techo. Por eso no podían encontrar a Osama Bin Laden. Pero cuando Osama Bin Laden entraba a la casa de cualquier persona de esos países árabes, no lo podían delatar por cuestión de que él estaba bajo el techo de esa persona y tenía que protegerlo. ¿Se acuerda cuando Lot llega a Los Ángeles, a Sodoma y Gomorra? Para nuestra mente occidental es incomprensible lo que hizo Lot. Cuando le dice a la gente de Sodoma y Gomorra, ahí están mis hijas, úsenlas a ellas, pero no ataquen a mis invitados. Para nosotros, nuestra cultura, yo hubiera sacado a cualquiera que estuviera en mi casa, hermano. Pero para ellos la hospitalidad, esa cuestión de estar en comunión, el hecho de que tú estás comiendo con esa persona, es algo muy, muy especial. Entonces, dice la palabra aquí en Génesis 31, versículo 43. Dice, aquí está, en esta experiencia, es cuando Labán va persiguiendo a Jacob. Jacob había estado ya 20 años trabajando para Labán. Había trabajado 7 años por Lea, acuérdense que se la cambiaron. Luego 7 años por Raquel y luego 6 años para hacer fortuna. O sea, 20 años había estado y Jacob se va de la casa de su suegro a las escondidas y las mujeres se roban los ídolos del papá y por eso el papá va siguiéndolos y entonces los alcanza y entonces quieren hacer un pacto. Pero vean lo que dice acá en este pasaje, capítulo 31 de Génesis, versículo 43. Dice que entonces Labán respondió a Jacob, esas mujeres son mis hijas, estos niños son mis nietos y estos rebaños son mis rebaños. De hecho, todo lo que ves es mío. Pero ¿qué puedo hacer ahora respecto a mis hijas y a mis nietos? Así que hagamos un pacto tú y yo. Y ese pacto será un testimonio de nuestro compromiso. Entonces Jacob tomó una piedra y la erigió como columna conmemorativa y dijo a los miembros de su familia, recojan algunas piedras. Entonces ellos juntaron piedras y las apilaron. Luego Jacob y Labán se sentaron junto al montículo de piedras y compartieron una comida para celebrar el pacto. O sea, la comida es importante, por eso Jesús establece el pacto en un ambiente de comida. Por eso celebramos la cena. Es como que nosotros estamos participando en ese momento en la celebración del pacto. En el versículo 53, vean lo que dice. Invoco al Dios de nuestros antepasados, el Dios de tu abuelo Abraham, el Dios de mi abuelo Nacor, para que sea juez entre nosotros. Entonces Jacob juró delante del temible Dios de su padre Isaac, respetar la línea fronteriza. Luego Jacob ofreció un sacrificio a Dios allí en el monte e invitó a todos a un banquete para celebrar el pacto. Después de comer, pasaron la noche en el monte. O sea, la comida es importante, hermano. O sea, el hecho que Jesús celebrara el pacto en un ambiente de comida es que era un ambiente de comunión. Los que estaban ahí eran cercanos a él, eran sus amigos, eran personas con que tenía intimidad. Vean lo que dice Éxodo 24. Éxodo 24. Éxodo capítulo 24, versículo 9. Éxodo 24, versículo 9. Cuando celebran el pacto mosaico, es claro que en el capítulo 20 de Dios le dio las tablas a Moisés, ya tienen los 10 mandamientos. Entonces Dios manda a los líderes del pueblo a que suban al monte para que Dios hable con ellos. Y dice en el capítulo 24 de Éxodo, versículo 9. Después Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte donde estaba Dios. Ahí vieron al Dios de Israel, debajo de sus pies parecía haber una superficie de lápiz de color azul, brillante, tan clara como el mismo cielo. Aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto, en la cual comieron y bebieron en su presencia. Es decir, el ambiente de comer y beber es un ambiente de pacto, de celebración de intimidad. Cuando Dios nos invita a la cena, Dios está diciéndonos, mire,
yo tengo un arreglo contigo, eres especial. Hermano, nadie puede participar de la cena si no ha tenido un encuentro personal con Jesús. Nadie. Nadie. Yo recuerdo hace muchos años, vino una persona aquí a la iglesia y se fue de la iglesia enojada. Porque ella decía que en su iglesia, allá en su país, cuando se le daban la cena, ellos le daban la cena a toda persona, fuera o no fuera de la iglesia, fuera o no fuera cristiana. Dice, no, eso es para todos. Hermano, la cena es solamente para los que hemos caído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces el ambiente de comida es importante para Dios. Ahora, cuando hablamos de la copa específicamente, nosotros como cristianos, es claro que estamos bajo la gracia, pero quiero enseñar algunas cosas que el pacto específicamente nos enseña a cada uno de nosotros como cristianos. En Hebreos capítulo 10, versículo 16, Hebreos 10, la primera cosa que la copa nos recuerda es que usted y yo tenemos un pacto con Dios que nos trae perdón. O sea, los que tenemos ese pacto especial con Dios, hemos recibido ya el perdón de nuestros pecados. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Y cada vez que celebramos la cena, estamos recordando que nadie me puede acusar de mis pecados pasados. Hebreos capítulo 10, versículo 16 al versículo 18. Vea lo que dice. Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificio. Cada vez, hermano, que celebramos la cena, Dios nos está recordando que cuando tenemos un pacto con Él, nuestros pecados ya fueron perdonados. Cada vez. Porque fíjense que yo he conocido personas que van donde el Señor, le piden perdón por los pecados, pero a veces ellos mismos les cuesta perdonarse. Hay gente que van delante de Dios y le piden perdón, pero la carga por lo que han cometido sigue todavía ahí en su corazón y no disfrutan del perdón de Dios. La cena me recuerda eso, que todos los pecados que yo ya cometí y yo le pedí perdón a Dios, todos esos pecados ya fueron perdonados y nadie tiene realmente que estarme reclamando por esos pecados. En Miqueas capítulo 7, Miqueas 7, ahí nos dice que el perdón es para siempre, dice el Señor. Nunca me voy a acordar de los pecados, de las cosas que hicimos en el pasado. Los seres humanos somos buenos para recordar las cosas que nos hicieron antes. Yo he conocido gente que le dice a otra persona, te perdono, pero no se me olvida. Si me la vuelvas a hacer, te la cobro doble. Para Dios no funciona así, hermano. La cena, cuando celebramos, cuando tomamos la copa, Dios me está recordando que todos los pecados del pasado, nadie me puede echar en cara esos pecados, porque todos esos pecados ya Dios me los perdonó. Dice Miqueas 7, versículo 18. Miqueas 7, 18. Dice, ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. Hermano, todo pecado que Dios me ha perdonado ya quedó borrado. Hace algún tiempo conocí una hermana, realmente no me recuerdo el nombre de ella, la conocí ahí en Dallas, venía de Costa Rica, y la hermana que pasó a dar estaba dando un tema, una presentación. Ella nos empezó a hablar de que en su iglesia allá en Costa Rica tenían un proyecto de enseñar computación y otro tipo de programas para las personas que necesitaban alguna carrera. Y en un momento determinado le tocó a ella ir a un lugar donde era un organismo, donde todos los miembros de ese organismo eran prostitutas. Es decir, le conoció a la jefe, pues a la prostituta mayor. Dice que la conoció y en algún momento dice que ella sentía en su corazón como el deseo de hablarle de Cristo. Pero ella le decía al Señor, Señor, pero ¿qué le voy a decir yo a esta mujer? O
sea, no me metas en problemas, no me dejes que en algún momento abra mi boca y yo tenga que hablar de ti con esta persona. Pero dice que una vez cometió el error y le preguntó a esta señora, le dice, oiga, ¿cómo te sientes? Y en ese momento la señora empezó a llorar y empezó a contarle las cosas que estaba pasando en su vida, cómo se sentía. Ya tenía más o menos a lo mejor sus 55 años, o sea, muchos años. Empezó esta jovencita como prostituta. Y cuando empezó a contarle cómo Cristo le había hablado a la mujer samaritana, cómo Cristo se había dejado tocar de la mujer prostituta que entró a la casa de Simón el fariseo, cómo el Señor tocó a esas personas sin importar realmente lo que estaba realmente pasando en sus vidas. Dice que ella llegó realmente a un conocimiento del Señor y entregó su vida a Cristo. Y dice, puede ser que ustedes, no crean lo que les estoy contando. Entonces nos presentó un video en YouTube. Y en ese video aparece esta hermana, ya ahora en Cristo, en una protesta en el centro de Costa Rica, pidiéndole al gobierno que pusiera la prostitución como un trabajo normal. O sea, ya aparece el video. Cristo llega a su vida y cuando ella la pasan al frente, esta hermana que fue transformada por el Señor, ella dice, tengo 4 años de conocer a Cristo y en esos 4 años Dios ha transformado mi vida. Todo lo que yo hice en el pasado, Dios lo borró y me dio borrón y cuenta nueva. Hoy estoy casada. Hoy estoy casada. Y el esposo que Dios me mandó es un hombre maravilloso que me respeta a pesar de conocer mi pasado. Hermano, eso es lo que Dios hace. Dios agarra mis pecados y los lanza al fondo del mar. Amor, hay alguien metido ahí que se oye un ruido ahí como niños corriendo. Entonces, Dios perdona todos mis pecados, hermano. Puede ser que usted diga, pues a mí Dios no me sacó de la prostitución, pero hermano, todos venimos de un ambiente donde realmente hay cosas que nos daría vergüenza que los demás supieran. Entonces, Dios todos esos pecados los ha borrado y ya nadie se puede acordar de esos pecados. Vean lo que dice Romanos 8. Romanos 8, versículo 33. Romanos 8, 33. Romanos 8, 33. Dice, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros? Dice Pablo. ¿A quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. O sea, no hay nadie, hermano, que realmente nos pueda acusar de los pecados del pasado. Todo eso, hermano, dice la Biblia, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, cada vez que tomamos la copita, Dios me dice, oye, acuérdate que tú tienes un pacto conmigo, que tú tienes intimidad conmigo, que ya nadie te puede acusar de lo que pasó en tu pasado, que todo eso está olvidado. Y cuando te ves al espejo, ya no ves al mismo fulano que estaba antes, no, eres nuevo, ahora eres mi hijo, antes eras mi enemigo, hoy eres alguien con quien yo puedo sentarme en la mesa y puedo tener intimidad. Eso me recuerda la copa. La segunda cosa que la copa me recuerda, el privilegio que tengo, hermano, como cristiano, de entrar al lugar santísimo. Hermano, nadie puede hacer eso a menos que haya tenido un encuentro personal con Jesús. Nadie, hermano, nadie. Yo no sé si usted la ha pasado, yo le he puesto el ejemplo a las parejas cuando damos la consejería, que la intimidad de una pareja es tan grande, hermano, que el verte, digamos, sin ropa, tú no lo compartes con nadie. Con nadie. Porque, por ejemplo, usted, digamos, a lo mejor todavía tiene su mamá y su papá. ¿No que usted no dejaría en este momento que sus padres la vieran sin ropa? No. Pero son sus papás. Y le dirán a lo mejor, no, pero si nosotros te vimos cuando estaba chiquito. Bueno, cuando era chiquito, pero ya ahora ya no. Ahora, ¿con quién comparte usted eso y no le da vergüenza? Con el esposo. Con él tiene un pacto. Hay un pacto de intimidad que nadie participa, ni siquiera los hijos, hermano. Los hijos no pueden entrar a nuestro cuarto cuando quieran. Tienen que tocar la puerta. Y saben que si la puerta está cerrada y tiene llave,
no puede ni siquiera tratar de forzarla, porque mamá y papá están en un tiempo íntimo que no se puede compartir con nadie. Entonces yo como cristiano tengo ese privilegio de tener esa intimidad con Dios. Ahí en Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 19 al versículo 20. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al versículo 20. Dice: así, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo, por causa de la sangre de Jesús, la sangre del pacto. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Hermanos, somos privilegiados de entrar a la presencia de Dios, de nuestro Padre. Son los hijos de Dios, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, podemos entrar al lugar santísimo. El pacto nos recuerda lo valioso que somos y el pago tan alto que Dios pagó por nosotros. Una de las cosas que yo tengo todavía en mi memoria y que guardo como un tesoro, cuando estaba en el seminario ahí en el año 92, que nos dieron de vacaciones, yo fui por primera vez a El Salvador después de estar ya varios años en Canadá. Yo nunca mantuve realmente una relación muy cercana con mi papá. Mi papá era una persona de pocas palabras, no hablaba realmente, para decirle, yo nunca le entendía lo que él decía. Él hablaba y yo siempre tenía que ver a mi madrastra para que ella interpretara lo que él estaba diciendo, porque yo no entendía, nunca le pude entender. Pero ese día que regresé del seminario, recuerdo que cuando me vio que entré a la casa, él hacía trajes para otras personas, ropa. Y entonces cuando él me vio, se puso a conversar conmigo despacio y yo comprendí exactamente todo lo que él decía. Y me sentí, guardo eso como un recuerdo, porque él me dijo: me siento orgulloso de ti. Entonces me recuerdo que me dijo: ¿quieres ver televisión? Mi papá, como no, sus conversaciones así tan profundas de ¿quieres ver televisión? ¿Quieres ver el periódico? Me acuerdo que fue y me buscó su periódico. Y luego me dijo: ¿quieres ver televisión? Le digo: bueno, sí. Entonces fuimos a la sala, y en la sala él tenía en el centro un sillón que solamente él se sentaba. Nadie más se podía sentar en ese sillón. Yo recuerdo que cuando iba a la casa de él a ver televisión antes de los 10 años, yo no sabía que era mi papá. Yo iba a la casa de don César, pero no sabía que era mi papá. Yo siempre le decía a mi mamá: mamá, voy a ir a la casa de don César a ver tele. Me decía: vaya y hágale caso a lo que él le diga. Pero yo en mi mente nunca me imaginé que era mi papá. Entonces siempre me ponía a ver televisión en una cerca que ponían en la puerta, y él volteaba a ver, y cuando me veía le decía a la muchacha que hacía la limpieza en la casa, le decía: deja entrar a ese niño. Y yo entraba y me sentaba a sus pies, ahí en la cerámica, y veía la tele, y yo feliz que a mí me dejaban entrar y los demás no. Pero ya grande, recuerdo que él me dijo: oye, vamos a la sala, y me dijo: siéntate acá. Y me dejó que me sentara en su sillón. Y me dejó ver tele ahí. Y él se fue, pero me dejó ahí en su asiento. Y me acuerdo que una de las sirvientas vino y me dijo: oye, ¿y usted qué está haciendo ahí? Ahí nadie puede sentarse. Ese es un sillón especial solamente para don César. Y él entró y le dijo: no, déjalo. Él sí se puede sentar porque es mi hijo. Así es Dios, hermano. Cuando ustedes nos acercamos al lugar santísimo, con todos los requerimientos que Dios puso en el Antiguo Testamento, imagino que de pronto aparece el ángel Gabriel o el arcángel Miguel o cualquiera de ellos y dice: oye, ¿para dónde vas? Y desde el cielo Dios dice: hey, déjalo, ese es mi hijo, déjalo, él puede entrar. Y qué maravilloso poder entrar a la presencia de Dios y tener ese privilegio. Eso me recuerda a la cena. Cuando yo estoy en problemas, en dificultades, yo puedo llegar a él, sin cita, hermano. Sin cita previa, yo entro porque ahí está él, accesible, hermano, sin importar en qué lugar me encuentre. Usted se puede acercar a Dios estando aquí en la iglesia, estando en su casa. Yo no sé a usted le ha pasado, y a lo mejor algunos pensarán que es de una irreverencia, pero a mí me gusta irme al baño y sentarme ahí y empezar a hablar con el Señor, ahí donde nadie me molesta, y yo me siento en paz. Le puedo decir a Dios lo que yo creo cuando voy manejando.
A lo mejor la gente dice, este tipo está loco porque yo voy haciendo señas y hablando con el Señor. Oye, mi esposa, ella sabe que a veces vamos manejando y me dice, vas hablando solo. Voy hablando con el Señor, hermano. Así es. O sea, uno puede hablar con Él en cualquier momento sin importar realmente dónde estemos. ¿Por qué? Porque soy hijo y la copa me recuerda. Porque a veces Satanás va a venir a decirnos, oye, ¿cómo tú te vas a acercar a Dios? Mira cómo eres. ¿Usted cree que Dios no sabe dónde yo he estado todo el día? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Nosotros como padres, cuando nuestros hijos andan mal, hermano, no dejan de ser nuestros hijos, nos enojamos con ellos, claro que sí. Pero cuando vienen con problemas, yo olvido eso, hermano, y le doy acceso. Ese es nuestro papá. Tercera cosa, hermano, que la copa nos enseña, es que ese pacto, hermano, me enseña que hay responsabilidades que yo tengo delante de Dios. Y es impresionante, pero buscando en la Biblia, encontré un montón de pasajes donde Dios dice, oye, espérate, tú tienes privilegio para conmigo, pero también quiero que tomes las cosas en serio. Vean lo que dice en Jeremías, capítulo 11. Jeremías, capítulo 11. Vamos a ver varios pasajes. Jeremías, capítulo 11, versículo 2 al versículo 4. El pueblo judío tenía el concepto de como ellos eran el pueblo de Dios, eran una nación especial, y Dios les ha dicho que eran especiales, pero si obedecían. Y vean lo que les dice el Señor a través de Jeremías. Jeremías 11, versículos 2 al versículo 4. Jeremías 11, del 2 al 4. Jeremías 11, del 2 al 4. Aquí Jeremías le dice al pueblo que es una obligación cumplir el pacto. Dice, recuérdales a los habitantes de Judá y de Jerusalén las condiciones de mi pacto con ellos. Diles, esto dice el Señor Dios de Israel, maldito todo el que no obedece las condiciones de mi pacto. Pues cuando los saqué de ese horno de fundir hierro que es Egipto, les dije a sus antepasados, si me obedecen y hacen todo lo que les mando, serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Recordar de dónde nos sacó, hermano. No es que Dios me está recordando los pecados, no. Dios me dice, oye, si yo no te hubiera sacado, ¿dónde estarías en este momento? Vean lo que es el versículo 6. Ahí nos enseña que Dios es paciente, pero va a castigar toda desobediencia. Jeremías 11, del 6 al 8, dice, después el Señor dijo, proclama este mensaje en las calles de Jerusalén. Ve de ciudad en ciudad, por toda la tierra y anuncia, recuerden el antiguo pacto y hagan lo que exige. Pues les advertí solemnemente a sus antepasados cuando los saqué de Egipto. Obedézcanme. He repetido esta advertencia una y otra vez hasta el día de hoy, pero sus antepasados no escucharon y ni siquiera prestaron atención, sino que se pusieron tercos y siguieron sus propios malos deseos. Y debido a que se negaron a obedecer, traje sobre ellos todas las maldiciones descritas en este pacto. Hermano, Jeremías cuando está hablando, el pueblo está siendo llevado en cautiverio a Babilonia. El pueblo está viendo que el templo fue destruido. El pueblo está viendo que sus reyes y príncipes están siendo llevados esclavos a Babilonia por Nabucodonosor. Hermanos, claro que sí, que Dios me ama, pero el amor de Dios no es una excusa para hacer las cosas que yo quiero. Mira lo que es el Salmo 89. Salmo 89, versículo 31. Salmo 89, versículo 31. Salmo 89. El versículo 31 al versículo 34. Salmo 89, versículo 31 al 34. Dice, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. O sea, Dios nunca va a romper su pacto, hermano, pero el pacto nos da bendición y también exige compromiso. Ahora, usted me estará diciendo, pero hermano, todos esos pasajes que usted está leyendo son del Antiguo Testamento, y nosotros ya estamos bajo la gracia. Es cierto, hermano. En primer lugar, la Biblia toda es inspirada por Dios, hermano, y no podemos escoger lo que queremos y lo que no queremos. Pero déjeme llevarle un pasaje del Nuevo Testamento que es todavía más serio. Vea lo que dice Hebreos, capítulo 10.
Hebreos 10, versículo 24. ¿Ves cómo dice en este pasaje? Porque a veces pensamos que la gente de allá del mundo, los que no conocen a Cristo, ellos deberían de tener el temor a Dios. Ellos deberían de estar asustados por el juicio que viene en el futuro. Pero vean lo que dice este pasaje. Hebreos capítulo 10, versículo 24 en adelante. Hebreos capítulo 10, versículo 24 al versículo 31. Hebreos 10, versículo 24 al versículo 31. Dice en la versión Nueva Traducción Viviente: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, y sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba, y pone el ejemplo del Antiguo Testamento, todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión. Cuando usted ve el Antiguo Testamento se acuerda, cuando una persona hacía algo el sábado, Dios mandaba que lo apedrearan. El hijo que era desobediente, Dios decía, mátenlo, apedréenlo, porque este es glotón y desobediente. Ahora dice, antes dice, cuando una persona rehusaba obedecer la ley de Moisés, era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos, como Acán en Josué. Piensen pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo? Y han insultado y despreciado el Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Versículo 30, pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo el Señor, juzgará a su propio pueblo. No allá, hermano. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Cuando tomo la copa me recuerdo que Dios me ama y que mis pecados han sido perdonados. Cuando tomo la copa me recuerdo que yo tengo libertad para entrar al lugar santísimo, pero cuando tomo la copa también me recuerda las consecuencias que vienen cuando no obedezco el pacto. Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve a un hombre ganar toda la tierra, todo el mundo, si pierde su alma? ¿Sabe cuántos cristianos, bueno, que dicen que son cristianos, realmente van camino a la condenación, pero que el enfoque de sus mentes es el dinero, hermano, no la relación con Dios? Entonces, cuando vemos la copa, una de las cosas importantes que tenemos que entender, hermano, que nos recuerda la cena, es el tipo de relación que tenemos con Dios. Él es rey, nosotros siervos. Nos recuerda que es la cabeza de la iglesia, la única cabeza de la iglesia. Su derecho a exigir también que le obedezcamos, las consecuencias de mi desobediencia y el privilegio de haber sido escogidos por Dios para tener un pacto. El problema es que a veces nos vuelve costumbre. Ya sabemos el pasaje que va a leer el que va a dirigir la cena. Entonces se nos vuelve común. Pero en esta mañana Dios quiere que entendamos que cada vez que tomamos la copa, Dios me dice, oye, todos tus pecados fueron perdonados. Oye, tienes un privilegio que nadie más tiene, tú te puedes acercar a mí. Pero oye, cuando tú violas mi pacto, hay consecuencias. Va a haber consecuencias. O sea, no podemos tomar la cena como un rito cualquiera. La cena es un recordatorio. Por eso Jesús dijo, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Yo no estoy recordando un rito, estoy recordando a Cristo que hizo un pacto conmigo. Cada vez que tomo la copa, yo recuerdo lo especial que soy. Cada vez que tomo la copa, recuerdo el privilegio que tengo de acercarme a Dios. Y cada vez que tomo la copa, me recuerda que Dios espera que yo viva obedeciendo el pacto que tengo con Él. Ahora la pregunta es, hermano, nosotros no podemos decirle como cristianos en esta mañana, a partir de ahora, decirle, Señor, yo no sabía. A partir de ahora ya sabemos. Y es una cuestión personal, hermano, porque la vida con Dios es personal. Realmente no importa lo que las demás personas ven, hermano, o las demás personas entienden en nuestra relación con Dios. Esto es algo entre Dios y nosotros.
Pero Dios quiere que entendamos que la cena está ahí para recordarme que Dios espera que yo viva una vida que le agrade a Él en todas las cosas que yo haga. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es eterna, Señor. Todos los días dice tu palabra que tu misericordia está ahí, Señor. Dice tu palabra que tu bien y tu misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y mi Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú nos permites tener esta oportunidad, Señor, de recordar, de entender lo que significa tomar la copa, Señor. Ayúdanos a valorar el sacrificio de Jesús. Ayúdanos, Señor, a valorar el privilegio que tenemos de entrar a tu lugar santísimo. Ayúdanos a valorar, Señor, el privilegio que tenemos de haber sido lavados con la sangre de Jesús. Y ahora, Señor, reconocer que todos mis pecados, todos, Señor, ya fueron borrados, Señor. Que nadie me pueda acusar porque, Señor, la copa me recuerda a ese pacto de sangre, Señor, que tú hiciste con nosotros. Y que ahora, Señor, ese pacto me recuerda que todo pecado ya fue perdonado a través del sacrificio de Jesús. Pero también me recuerda, Señor, el hecho de que ahora yo también tengo que ser responsable, Señor, con mi parte del pacto. Yo no puedo estar enfocado solamente en las mediciones, sin darme cuenta, Señor, todo aquello que tú pides, Señor, de parte de cada uno de nosotros. Te damos gracias en esta mañana. Y hermano, ¿ahí dónde estás? Ahí donde estás, amada hermana, ya sea aquí en el templo o en tu casa, empieza ahí a orarle al Señor y a decirle: Señor, te pido perdón por esto, Señor, porque he fallado en cumplir el pacto. Que podamos en esta mañana decirle: Señor, yo quiero hacer un borrón y cuenta nueva. Quiero a partir de ahora, Señor, ser responsable con mi parte del pacto, Señor. Y Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús, porque yo sé que es tu Espíritu Santo, Señor, y que está tocando cada vida, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias por lo bueno que eres, Señor. Ahí donde estás, ponte de pie y levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Soy fulano de tal, Señor, y Padre, en este momento yo reconozco delante de ti, Señor, que he fallado en esto, Señor, en esta parte del pacto, Señor, pero hoy en esta mañana te pido perdón. Y Padre, hago un compromiso contigo de vivir de una manera diferente, Señor. Padre, que cada uno de los que estamos aquí, los que están en casa, Señor, los que van a ver después este mensaje, Señor, en YouTube, en Facebook, que tú los toques, Señor. Que tu Espíritu Santo use cualquier medio, Señor, para llegar a sus vidas. Que seas tú, mi Dios, el que toque a cada persona, Señor. Que podamos entender que es un privilegio estar en un pacto contigo. Y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor,
soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre.